Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poderlos saludar en esta noche y poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Mi querida hermana Ani López, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poderla saludar, bendecir desde aquí. Siempre estamos orando por su salud, por su familia, por sus nietos, para que el Señor tenga cuidado de cada una de las cosas que tenemos en nuestra vida. Señor le bendiga y qué gusto poder hoy estar aquí ya listos para compartir la palabra del Señor, poder compartir con ustedes las enseñanzas tan maravillosas que el Señor nos dejó a través de su palabra. Y hoy vamos a poder meditar acerca de un tema tan importante y tan hermoso como lo es la fe. Mi hermana Elizabeth, bienvenida, bendiciones para tu vida. También oramos por ti siempre, estamos clamando ahí por tu salud, estamos clamando por la sanidad de tu vida. Mi querida hermana, mi querida Alice Ovalle, te bendecimos, te amamos y también oramos por ti siempre. Hoy vamos a meditar acerca de la fe. La fe se habla tanto y algunas veces sin saber la profundidad de lo que esta fe lo significa para nosotros y cómo debemos de caminar en fe. Es tan importante porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Luque de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poder hoy compartir contigo. Y si es imposible agradar a Dios sin fe, entonces es algo tan importante para que nosotros meditemos acerca de esto, acerca de la fe. Y quiero empezar leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 13. Mi hermana Marilena Minera, le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno pues, que esté con nosotros y poder compartir con usted. Porque Pablo, hablando a los Corintios, nos habla que un día llegaremos a la presencia de Dios y ya no serán necesarias algunas cosas, pero hoy en nuestro caminar, permanecen tres cosas que son importantes para el caminar del creyente. Claudia Rivera, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y nos dice que el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, en el versículo 12 y versículo 13, mi amada hermana Celia Victoria, le bendecimos en el nombre de Jesús. Me imagino que si aquí está frío, porque aquí en Guatemala, los que estamos aquí en la capital, está muy frío. Acabamos de venir de un lugar muy alto y estaba muy frío. Me imagino que allá en Quetzaltenango, mi hermana Celia, no sé cómo estarán. Usted me comentará cómo se encuentran allá pasando con el clima. Y mi hermana María Elena también está en Nueva York, ¿verdad? ¿Cómo estarán? De hecho, las noticias hablan de que estos días para todo el norte, ¿verdad? De América, ha sido unas cosas, pero muy fuertes, ¿verdad? En cuanto al frío. E incluso aquí nosotros estando allá en el centro de América nos llegan estas ondas de frío. Espero que todos estén bien, ¿verdad? Pues dice la palabra de Dios, Pablo hablando. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Estamos hablando de cuando lleguemos a la eternidad con nuestro Señor. La victoria está frito bastante, ¿verdad? Bueno, espero que todos estén tapaditos. Doy gracias ahí por este obsequio tan hermoso de nuestra hermana Annie, que en este tiempo cae también. Pero dice el versículo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, aquí mi hermana Manarena nos dice que es un frío muy fuerte, la nieve cayó, ahora parece témpanos de hielo. Bueno, en nombre de Jesús quedamos guardados y protegidos. Y oremos también por los que no tienen hoy algo con qué cubrirse. Y que nosotros salgamos y podamos llegar también y dar un poco de lo que tenemos para aquellos que están sufriendo. Mi hermano Eric, le bendigo en el nombre de Jesús, qué bueno poderlo saludar. Y entonces nos habla la palabra de Dios por medio de Pablo, que en la eternidad
conoceremos como fuimos conocidos. Pero hoy necesitamos, y nos dice, hoy permanecen tres cosas indispensables: la fe, la esperanza y el amor. Y las tres son muy importantes. Porque sin la esperanza de la vida eterna, no tendríamos razón por la cual vivir una vida en Cristo. Si no tuviéramos la esperanza de que vamos a tener una vida eterna, no tendríamos razón por la cual vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Sin el amor, no podríamos experimentar la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Estas dos son vitales. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hoy vamos a hablar de la fe. Y para eso, pues vamos a tomar algunos pasajes, y el principal, creo que todos lo conocemos, está en la carta a los Hebreos. Y el capítulo 11 de la carta de los Hebreos probablemente es uno de los mejores capítulos de toda la Biblia acerca de la fe. Hebreos capítulo 11. Vamos a reflexionar aquí, acompáñenme y vengan a la Biblia y estudiemos juntos el capítulo 11 de Hebreos, porque es muy hermoso y nos habla acerca de la fe. Y dice Hebreos 1:1, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que ver que hay una diferencia entre esperanza y fe. Porque la esperanza siempre está hacia el futuro, pero la fe está en tiempo presente. Lo creo ahora. Actúo ahora. Por eso la diferencia entre la esperanza y la fe es que la esperanza solo se encuentra en el futuro, pero la fe es el canal en el cual en el presente puedo poner mi convicción, aunque el resultado pueda estar en el futuro, pero la fe es hoy. Y ese hoy hace que camine hacia la esperanza. A veces oímos, y en el mundo cristiano sobre todo oímos que estamos dando un paso de fe hacia una nueva aventura, hacia un nuevo negocio, o estoy dando un paso de fe. Y dicen, yo voy a dar un paso de fe. Pero algunas veces no lo están tomando de la forma adecuada. Porque cuando dicen, yo voy a dar un salto de fe, voy a caminar en fe aquí, generalmente quieren decir que no saben lo que va a pasar o no saben lo que el futuro tiene para ellos. Y cuando hablan voy a dar un paso de fe, es solo que sienten el impulso de hacer algo nuevo y lo hacen. Pero eso no es la fe, o no opera así la fe. Porque la fe tiene que tener la fe verdadera en Dios, porque la fe tiene que ser puesta. Hay diferentes tipos de fe, pero hoy vamos a hablar de la fe en Dios. Porque muchos tienen fe, o sea, creen en algo, pero no necesariamente en Dios. Porque el que cree, el que tiene una fe verdadera en Dios, tiene, lo que voy a decir, tiene sustancia, tiene una base en la cual tener una fe. Cuando hablamos de fe en los hijos de Dios, se tiene que estar parado en la roca. La sustancia en la cual sostenemos nuestra fe eterna es la palabra de Dios. La fe del creyente tiene que estar puesta en Dios a través de Cristo, manifestada en su bendita palabra. Porque cuando ponemos nuestra fe, nuestra creencia, todo lo que nosotros esperamos, lo basamos en la palabra inalterable y eterna de Dios.
entonces nuestra creencia tiene sustancia, nuestra creencia y nuestra fe es sólida. Algunos creen simplemente y quieren tener esperanza de algunas cosas, pero sin tener sustancia, sin tener dónde asirse. Pero la fe es algo que nos lleva a un presente, a cambiar y a caminar en el presente para alcanzar algo en el futuro. Creo que yo les he comentado algo que aprendí hace mucho tiempo porque un pastor amigo lo predicó hace mucho tiempo y después hablando con él tuvimos una reflexión acerca de esto. Porque los creyentes no somos locos, aunque algunos nos miren con locura, porque hacemos cosas que al mundo le parecen locura, pero no es locura. Los creyentes no caminamos y damos pasos al barranco, al vacío, simplemente por creer que es así. Cuando nosotros caminamos hacia algo que parece imposible, no caminamos por nuestros propios impulsos personales, porque simplemente se nos ocurre. El creyente tiene que caminar hacia lo imposible para el mundo, pero camina sobre una palabra de Dios. La fe nos lleva a caminar sobre, más allá de lo natural, pero sobre una palabra de Dios. No caminamos al vacío, nosotros caminamos sobre la palabra de Dios. Esa es la fe. Esa es la fe. Aunque no haya una evidencia física de la fe, aunque no sepamos o no se mire hacia dónde caminamos, pero si la palabra de Dios nos lo dice, podemos estar seguros que pondremos un pie firme y caminaremos, porque la palabra de Dios lo dice. Y esta palabra va a pasar la prueba, porque la palabra de Dios es eterna. Y entonces podríamos decir, si la fe es tan importante para que nosotros caminemos y alcancemos cosas que con nuestras propias fuerzas no podríamos alcanzar, pero sabemos que por medio de la palabra nosotros podemos alcanzar las benditas promesas de Dios. Entonces, ¿cómo adquirimos fe? ¿Cómo adquirimos fe si la fe es tan importante, si la fe es tan preciosa? ¿Cómo adquirimos fe? Romanos capítulo 10 y versículo 17 nos habla y nos dice, Romanos capítulo 10 y versículo 17. ¿La fe también es obediencia? Sí. Bueno, la fe es creer. Vamos, dejemos aquí, si la Victoria nos dice la fe también es obediencia. No, la obediencia es una expresión de la fe. La fe es creer. Creer lo que nos dice Dios. ¿Y cómo se manifiesta que tenemos fe? En la obediencia. Porque la fe sin obras es una fe muerta. La fe tiene que expresarse en una obediencia. La obediencia no es fe, pero sin obediencia no se manifiesta si tenemos fe. Ahora, ¿cómo adquirimos la fe? Romanos capítulo 10 y versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La mejor manera de obtener fe es oyendo la palabra de Dios. Entonces hay que oír, sí, oír. Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios. No solo nuestra propia palabra, sino la palabra de Dios. Yo les he exhortado y los vuelvo a exhortar. Yo hace algún tiempo, desde el año pasado, empecé, ya que tenemos los recursos, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios también sistemáticamente. Hay ahora varios programas que tú lo puedes poner en tu teléfono celular
y puedes poner y escuchar la palabra de Dios. Yo bajé un programa que se llama Lectura Pública de la Biblia, también está en inglés y en otros idiomas. Lectura Pública de la Biblia, es un programita que tú lo puedes bajar a tu teléfono, o también está la New Version, que tiene la palabra de Dios, y todas las mañanas escucho la palabra de Dios. También hay que leerla, obviamente, ¿verdad? Pero es importante que no solo escuchemos la palabra de Dios con nuestros oídos, sino que también escuchemos, como dice la palabra, con nuestro corazón. Y eso, porque eso significa diferente. No solo es escucharla, sino comprenderla, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y tener hambre por el mensaje de Dios. Es importante que tengamos hambre por el mensaje que trae la palabra de Dios. Y miren, hay muchas disciplinas, podríamos decir, que son importantes que todo creyente lo tenga para que adquiramos cada día más fe. Por ejemplo, leer la Biblia en voz alta. Mi esposa, les digo, miren, mi amada esposa es creyente y una estudiosa de la palabra. Ella, por ejemplo, este año inició escribiendo toda la Biblia, desde Génesis. Entonces va leyendo y va escribiendo toda la Biblia. Cuando uno escribe, la palabra de Dios se va impregnando más en ti. Entonces hay varias disciplinas que son importantes que tengamos. Lee la Biblia, léela en voz alta para que se te quede. Pon tu nombre, donde el mensaje es personal. Pon tu nombre para que entiendas que la palabra es para ti mismo. Cuando encuentres, mi esposa también la pongo por ejemplo, porque es una mujer que estudia la Biblia tan tremendamente. Por ejemplo, ella vino y se puso a estudiar para apuntar todas las promesas que aparecen en la Biblia. Porque es importante que hagamos una lista de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y eso va incrementando nuestra fe. Toma las promesas. Léelas, dilas en voz alta, créelas y confiésalas sobre tu vida. Y la fe va a ir creciendo a medida que escuchamos y leemos y nos apropiamos de las promesas de Dios. Son disciplinas espirituales, pero los creyentes tenemos que tener disciplinas espirituales. Como cualquier otra actividad que tenemos, lo que nosotros hacemos de una manera consecutiva va a ser impregnada en nosotros. Por ejemplo, no sé, pero yo supongo que todos tenemos aquí rutinas, ¿verdad? Nos levantamos entre semana a cierta hora. Cuando nos levantamos, hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, algunos se levantan, se bañan, desayunan a tal hora, preparan lunch o a los que tienen sus hijos, sus esposos, para que vayan al trabajo, o ustedes se preparan algo, salen a cierta hora, toman ciertas calles para llegar a sus actividades. Son rutinas. Pero dentro de estas rutinas y hábitos, no te olvides de tener una rutina y un hábito con la palabra de Dios, porque eso va a hacer que adquieras más fe. Porque eso va a hacer que aumente esa seguridad que tenemos en la palabra de Dios. ¿Verdad? Ani López dice que hay alrededor de 8,000 promesas que tiene la Biblia. Alrededor, sí. Y entonces podríamos decir, ¿y quién puede tener fe? ¿Quién puede tener fe? Bueno, nos dice la palabra de Dios que a cada uno de los que hemos creído en Cristo nos da una medida de fe. Y dice Romanos, aquí mismo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, Romanos capítulo 12 y versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una medida de fe. Dios nos repartió a cada uno una medida de fe para creer. Ahora, la medida de fe es similar a aquellos talentos que está en la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 3, 2, 1. Pero ¿qué es lo que hacemos con eso, con la fe que nos da? ¿Qué es lo que hacemos con la medida de fe? ¿La multiplicamos o la guardamos? Efesios capítulo 2 y versículo 8. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hemos sido salvados por la gracia de Cristo. Pero ¿cómo alcanzamos esa gracia de Cristo? Por medio de la fe. La fe es importante para la salvación, pero también es importante para llevar una vida donde el poder de Dios esté reflejado en nosotros en cada momento. Donde la fe es importante para que podamos vivir una vida donde alcancemos las promesas, las bendiciones que Dios tiene sobre nosotros. Cuando una persona, cuando un creyente empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a leer la palabra de Dios, empieza cada día más a creer en esa palabra de Dios, y eso hace que se pueda ejercitar en la fe. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, podemos obedecer la palabra, como dijo Celia. Y esa obediencia a la palabra que viene por medio de la fe nos va a hacer alcanzar la promesa. Por eso es que cuando viene la palabra de Dios a todos, a los creyentes y no creyentes, mucha gente ha escuchado la palabra de Dios y viene una invitación de Dios por medio de Jesucristo para que vengan a Él y se salven. Pero muchos no toman esa fe para creer en Cristo y persisten en mantener una vida en las tinieblas, porque la fe requiere el oír y el obedecer. La fe tiene que traer como consecuencia esa acción que nos lleva a alcanzar lo que hemos creído. Silvia Catalán, le bendigo en el nombre de Jesús. La fe actúa de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso les digo, hay diferentes tipos de fe, pero la fe que hoy quiero hablar es la fe que actúa de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué les digo que hay diferentes tipos de fe? Porque la fe es creer. Y dice, es la convicción de lo que no se ve. Mucha gente tiene fe en algo. Por ejemplo, tiene fe que su carro que va a salir y su carro lo va a llevar al trabajo. No sabemos si va a llegar o no, pero él tiene la fe que va a llegar allá. Pero si toda tu fe está puesta ahí, tu fe es muy corta. Hay gente que tiene fe en los políticos, por decirlo, en los políticos, y creen que ellos son los que van a cuidar de su vida en todo aspecto para siempre. Pero evidentemente el ser humano falla. Pero la fe que actúa de acuerdo a la palabra de Dios es la que cree que hay una mesa delante de nosotros llena de bendiciones que Dios ha previsto para que las alcancemos los que creemos en Él. La palabra de Dios nos muestra que hay una amplia provisión para cada uno. Una amplia, miren, esta bendita palabra de Dios nos muestra toda la provisión que Dios tiene para sus hijos. Hay provisión económica, hay provisión en salud,
hay provisión en paz, hay provisión en seguridad. Hay tantas cosas. Hay tantas cosas, las cuales se proveen en la palabra de Dios, pero se alcanzan creyéndolas y obedeciendo para que vengan las promesas de Dios. Dios no quiere que simplemente digamos que creemos su palabra, sino que la creamos y que tomemos lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Dice Salmo 23. Y miren tan hermoso porque nos dice Salmo 23. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Él es el que nos provee más allá de lo que el mundo o nuestra fuerza puede dar cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él y tenemos fe, podemos alcanzar las promesas de Dios. Que Él va a confortar nuestra alma, que Él nos va a pastorear junto a aguas de reposo, que Él nos va a llevar a lugares de delicados pastos donde nos hará descansar. Miren, yo verdaderamente creo que Dios nos ofende si nosotros creemos y tomamos todo lo que necesitamos por medio de la fe en su palabra. Porque Dios lo puso para que nosotros lo alcanzáramos. Y veo el ejemplo que si hay un buen huésped y quiere agradar a sus invitados. Por ejemplo, hace poquito aquí tuvimos la visita de unos pastores amados de nosotros y los invitamos a desayunar acá a la casa y todo. Y quisimos agradarlos con lo mejor que teníamos. Y por ejemplo, si alguno de ellos se hubiera quedado con hambre, aún nosotros teniendo todo ahí enfrente, quiero que yo me hubiera sentido mal, porque tenía todo para agradarlos ahí, y me hubiera sentido mal que alguien se hubiera ido con hambre. Tal vez es un ejemplo muy básico, pero te quiero decir que Dios pone una mesa delante de nosotros. Él pone un banquete de sus promesas delante de nosotros, para que sus hijos veamos y tomemos las bendiciones que Dios ha puesto por medio de la fe, para que nosotros seamos enriquecidos. Y enriquecidos te quiero decir, porque quiero decirlo, porque no es solamente enriquecidos de dinero, aunque también es parte. Pero también aquello que necesitamos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para ser sostenidos. Es como en Marcos, ahora que estamos estudiando acá el Evangelio de Marcos. ¿Se recuerdan que le pregunté, si quieres, puedes sanarme? Le dijo aquel leproso. Y Jesús le dijo, si quiero, sé sano. Dios tiene, Él quiere darnos. Depende de nuestra fe. Aquí, ahí mismo en Marcos, solo que capítulo 10, en el versículo 51 y 52, hubo un ciego también que se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Miren, ¿qué quieres que te haga? Hoy Jesús aún ha abierto el camino y aún nos ha cerrado el camino para el trono de la gracia. Y aún está con la respuesta a esta pregunta.
Si quieres, tú puedes sanarme, puedes limpiarme, puedes proveerme. Y miren la respuesta de la pregunta de Jesús aquí. ¿Qué quieres que te haga? Hoy hay una pregunta sobre tu vida. ¿Qué quieres que te haga el Señor? ¿Qué esperas tú del Señor? Y él le dijo, maestro, que recobre la vista. Él tenía muy claro qué quería. El ciego quería ver. ¿Tú qué anhelas? ¿Tú qué anhelas? ¿Estás anhelando que tus hijos vengan a Cristo? ¿Que tu familia no sea parte del Señor? Cree, pide, cree y ten fe en que esa promesa será realidad en tu casa. ¿Necesitas salud? Mira este ciego. ¿Qué quieres que te haga? Le dice Jesús. Quiero tener la vista, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y en el camino se sanó. Porque empezó a caminar. Él tuvo fe en Dios. La fe es lo que nos lleva a alcanzar las promesas. Ahora tenemos que hablar que la fe no es un sentimiento. La fe no es un sentimiento. Porque a veces la gente basa su fe en experiencias, en sentimientos y en emociones. Y esto no puede ser así. La fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. La fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en sentimientos, no en experiencias espirituales y no en emociones, porque las emociones son un terreno pantanoso, son aguas, son tierras movedizas. Los sentimientos no son estables. Los sentimientos hoy pueden estar, yo sentí de Dios, yo sentí un escalofrío, yo sentía un calor, que qué bueno que la podemos experimentar. Eso es algo maravilloso, experimentar, tener esas experiencias espirituales, pero nuestra fe no puede estar basado en ella. ¿Por qué? Porque aunque no tengas escalofríos, si tú crees que Dios está contigo, es porque está basado en la palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No porque tengas escalofríos o no. No porque sientas el fuego o no. Que qué bueno si lo sientes. Pero si no lo sientes, igual la presencia de Dios está contigo. Por eso no podemos basar nuestra fe en las experiencias espirituales. Porque muchos se han venido abajo porque ahora no sienten. Porque ahora no han experimentado. No. Esta palabra de Dios es donde tenemos que basar nuestra fe. Porque si no estás arraigado a la palabra de Dios, si solo te has levantado en la fe por la experiencia, empezarás a dudar si tenías una fe genuina o no, si no tienes esas mismas emociones o esas mismas experiencias. Por eso la fe debe estar basado en algo que es más estable que nuestros sentimientos. Nuestra fe tiene que estar basada en Jesús y en su palabra. Por eso en Hebreos capítulo 12 y versículo 2, nos habla aquí el libro de los Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Nos dice, puestos, mi hermana Zoila, que el Señor le bendiga. La palabra de Dios es un ancla segura para nuestra vida. Sí, la palabra de Dios es donde sí podemos nosotros confiar nuestra propia vida, porque sabemos que allí eso no se va a mover. Miren Hebreos 12:2 lo que dice. Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces nos manda aquí la palabra, que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Eso es la fe. La fe es creer, pero ¿qué creemos? Creemos en Jesús y no tenemos que quitar los ojos de ahí. Y aquí estamos hablando de los ojos, de la vista espiritual. De la vista espiritual. No tenemos que quitar nuestra vista de las promesas que Dios nos dio. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el autor de la fe, porque Él vino a darnos vida a través de que nosotros creamos en Él. Y Él también es el consumador de la fe, porque Él nos mostró el camino de la fe, porque nos dice, Cristo Jesús nos puso el ejemplo de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué gozo vio Jesús? ¿Qué fe tuvo Jesús? Jesús tuvo fe en su Padre. Y Jesús, en la promesa que su Padre le dio, del gozo que estaba delante de él. ¿Qué gozo era? Que tú y yo vendríamos a ser salvos por el sacrificio que Él iba a tener en la cruz. Él vio más allá del sufrimiento. Él vio la promesa. Y dice que por eso, por ver esa promesa, Él no le importó el oprobio, no le importó la burla, no le importó los golpes. Porque vio la promesa y caminó hacia ella, no importando el precio que tuvo que pagar, porque sabía que atrás de la cruz vendría la gloria. Y entonces dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque él tuvo fe y se sostuvo en la promesa por fe. Y nos dio el ejemplo para que nosotros, no importa lo que pasemos aquí, si tenemos fe y creemos en la palabra de Dios, creemos en esta palabra de Dios, que si caminamos en la fe, tendremos vida eterna y victoria completa en Cristo Jesús. No nos importa si tendremos que pasar un momento difícil, porque nuestros ojos están puestos más allá, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso no tenemos que basar nuestra fe en las emociones, porque ninguna persona es salva porque se siente salva. Porque alguno puede decir que yo no me siento salvo. Es que yo no siento que fui perdonado. Pero la fe es una creencia, una certeza, porque aquí lo dice, que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa. Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa es la fe. No que sintamos, que creamos lo que dice la palabra de Dios. Juan 3:18 dice, el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que en él cree no es condenado. Si tú has creído en Cristo Jesús, no eres reo para condenación eterna, sino para salvación eterna. Aunque no lo sientas, pero puedes estar seguro y segura que así es. Por eso no pongamos nuestra fe en los sentimientos, porque los sentimientos son influenciados por lo que vemos,
Los sentimientos son influenciados por lo que leemos y por lo que oímos. Pero el que ha puesto su fe en Jesús, no importa la circunstancia, no importa si se siente bien hoy o se siente mal, si te sientes cansado o te sientes con energía, si hoy amaneció nublado y con frío o amaneció con mucho calor. El que cree en Cristo Jesús, la palabra de Dios lo va a sostener hoy y siempre. Porque Jesús no cambia. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos estar seguros. Porque miren, Hebreos 13:8 nos dice, Hebreos capítulo 13 y versículo 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nos dice también que Dios no tiene ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no cambia porque es perfecto. Dios ya no aprende más porque lo sabe todo. En Dios podemos estar seguros de que Él no se moverá. Me venía a la mente porque viendo algunas noticias internacionales que decían que cambia algo, que algunas monedas están cayendo, que algunos lugares que eran estables ahora no son tan estables. Todo puede variar. Todo puede variar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo y Él no varía. Y la palabra que Él nos dejó, en esa palabra tú puedes pararte, sostenerte y creerle. Porque esa palabra no cambiará. Y termino proclamando esta palabra que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 18. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4 y versículo 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú pones tu fe en lo que se mira, en lo que se palpa, todo esto es temporal. Si pones tu fe en las personas, si pones tu fe en las cosas, bueno, les voy a decir, algunos lo pusieron toda su fe y toda su esperanza en poner en una cuenta de un banco. Y de repente las cosas cambian y el valor del dinero ya no era lo mismo. Pero si ponemos nuestra fe no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No podemos ver tal vez hoy a Cristo con nuestros ojos naturales, pero podemos creer que Él es aquel que nos sostiene y que nos sostendrá hasta el final, que podemos confiar que Él va a estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Si podemos creer que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro libertador, que Él es aquel que nos llena de su gozo y de su amor, nosotros caminaremos como viendo al invisible hasta la eternidad. Esta debe ser nuestra fe en las cosas eternas, en las cosas que no se ven, pero son firmes y estables hasta la eternidad. Hoy quiero orar por tu vida. Pero antes de orar por tu vida, quiero que reflexiones en lo que hemos hablado hoy. Que tenemos que darle mucha importancia a la fe y en lo que creemos y en dónde ponemos nuestra vista.
que tengamos disciplina espiritual para que nuestra fe sea aumentada y sea fortalecida. Porque no podemos tratar a la fe como algo sin importancia y pasajero, algo que no le damos un gran valor. Porque la fe es lo que nos lleva en este tiempo a las promesas de Dios y nos conducen a la esperanza de vida eterna. Déjame orar por tu vida. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por la vida de aquellos que tienen fe en ti, que han creído que tú eres el Hijo de Dios, que vino a entregarse por sacrificio por nuestro pecado. Y creemos que en esa cruz del Calvario fueron canceladas todo el acta de decretos que nos era contraria. Y ahora tenemos entrada a la vida eterna y a las promesas que hay para tus hijos. Padre, hoy te pido, bendito Dios, que aquellos que están pasando dificultades y problemas, que están pasando, Señor, situaciones de dificultad en su vida, o puedan tener fe para alcanzar aquellas promesas que nos llenan de gozo, que nos llenan de esperanza, que nos llenan de tu paz. Que hoy podamos creer que vamos a caminar hacia esas promesas porque tu palabra lo ha dicho. Y que has puesto un banquete delante de tus hijos para que puedan ser saciados. Que nuestra fe nos lleve a la obediencia, a creer y a actuar de acuerdo a esas promesas. Que el poder de Dios se manifieste sobre cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Que la paz del Señor te haga reposar en Él. Que no importan los problemas que se puedan estar dando, que tú puedas tener la esperanza puesta en Él. Una esperanza inconmovible, esa fe que no cambia. En el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas. Mi querida Laila, le bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús. Y que hoy podamos reposar, entrar en el reposo de Dios. El que nos hace estar tranquilos aún en medio de la tormenta. Bendigo sus vidas. Si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus diezmos y ofrendas para que podamos seguir manifestando este reino de Dios a tantas personas. Silvi Catalán, le bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermano Eric, le bendigo en el nombre de Jesús. Y me alegra mucho de poderlos podido saludar y bendecir en esta noche con la palabra de Dios. No te olvides de escuchar la palabra, de leer la palabra. La recomendación que hice al principio, escuchen. Ahora tenemos muchos programas en los celulares donde también podemos ir en el carro y vamos escuchando la palabra de Dios. En cualquier momento podemos escucharla. Y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. El día miércoles estamos con nuestro estudio sistemático de la Biblia, que le hemos denominado Biblia en Mano. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Muy buena noche.